Minutos. Saludamos al ingeniero José Luis Vázquez. Él fue director del Servicio de Rentas Internas. Actualmente se desempeña como experto en materia de tributación. José Luis, bienvenido. Mucho se ha informado a través de los medios de comunicación en cuanto a cómo se encuentran las finanzas del Estado. El alto déficit fiscal, la falta de liquidez, una caja fiscal con menos de 95 millones de dólares. Pero cabe también hacer el análisis desde el otro lado, cómo se encuentran los contribuyentes ecuatorianos, contribuyentes que debemos cerrar nuestras contabilidades al terminar ya el ejercicio fiscal. Bienvenido. Muy buenos días, estimado Gustavo. De igual manera, un gran saludo pues a toda la ciudadanía que nos ve y nos escucha por este prestigioso medio de comunicación. Efectivamente, pues nos alistamos al cierre del ejercicio fiscal 2023, un año en donde más bien la recaudación tributaria ha tenido buenas cifras, cerraremos alrededor de los 18.000 millones de dólares, esperemos, bueno, ya las cifras oficiales por parte del gobierno nacional. Hemos tenido, claro, alguna baja de impuestos en lo que es el impuesto a la salida de divisas, por ejemplo, pero también, por otro lado, hemos tenido incrementos notables, especialmente por la primera reforma del presidente anterior, el señor Guillermo Lasso, que tuvo una reforma tributaria a su ingreso. Ustedes recordarán en lo que respecta al impuesto a la renta de personas naturales, fue bastante fuerte la graduación de las tablas que fueron progresivas, más fuerte, especialmente para aquellas personas que ganan de $2.000 mensuales en adelante, y eso por supuesto también se ve ya en cifras, una mejor recaudación por supuesto, pero claro, sacrificando, digamos, de esta manera a aquellos que siempre ven el alza de los impuestos, como son las personas en relación de dependencia, que no tienen mayor margen para poder rebajar los impuestos, tienen sus ingresos, los aportes al IES, y más bien se tocó el tema de gastos personales que anteriormente se podían rebajar hasta $14.000 aproximadamente, pero ahora se cambió la figura del gasto a una especie de rebaja, lo cual no es lo mismo, y obviamente eso también resulta en un incremento en la carga impositiva de las personas naturales, tanto en relación de dependencia como en su libre ejercicio profesional o en los servicios prestados. Sin embargo, cabe señalar que este cierre fiscal también tiene una buena recaudación en el impuesto al valor agregado, que es el principal impuesto a nivel nacional ya por algunos años, el cual apalanca la recaudación. Con esto, pues más bien las empresas alistándose ya a su cierre, para ver cómo están esas cifras, los sectores económicos que han apuntalado la recaudación tributaria, y nos topamos pues ya nuevamente con una propuesta de ley de eficiencia económica y generación de empleo, que en su nombre suena muy bien, ¿no es cierto? La eficiencia económica y la generación del empleo, pues el presidente, flamante presidente entrante Noboa, en sus primeros discursos, lo que ha ofrecido es ya proponer esta nueva ley, y antes pues poner muy claras las cifras económicas, lo cual nos preocupa en demasía de cómo se encuentra el país en su caja fiscal. Hablamos de que tenemos un déficit fiscal de que va a ser superior a los 6.000 millones de dólares. En caja no quedaron ni 184 millones de dólares, me parece, es algo muy complejo. Ya claro, se salió la para semana los sueldos. pasada en caja se dijo por parte del gobierno, del Ministerio de Finanzas, que quedaban solamente 95 millones, seguía descendiendo. Imagínese usted entonces de lo que ya anunciaron en cadena nacional con el ministro de Economía, ya nos queda menos de 100 millones de dólares. Entonces, es urgente pues las decisiones que tomemos en política económica para poder solventar esta urgencia, y en eso pues uno de los primeros puntos es este proyecto ley que ya ha sido ingresado a la Asamblea, y que a propósito la tarde de ayer la Comisión de Desarrollo Económico ya tiene listo el documento para el primer debate, y esperamos que hasta el día martes ya tengamos todas las aportaciones por parte de la Asamblea Nacional. Recordemos que en la anterior o primera reforma que existió por parte del gobierno anterior, la Asamblea no cumplió su papel y pasó inmediatamente, como era de esperarse por el tema urgente que era, pero no se debatió importantes puntos, justamente el que les comentaba, el tema del impuesto a la renta, y pasó directamente por el Ministerio de la Ley, lo cual, bueno, afortunadamente no está sucediendo ahora, pues se está debatiendo la norma,
y más bien pues es importante, estimado Gustavo, ver cuánto nos va a dar, pues si vemos que vamos a Sí, tener un déficit fiscal de 6 mil antes millones de de dólares. ir a estas reformas, que de hecho las vamos a tocar, pues ha sido ya este proyecto económico urgente en materia de reformas por parte de la Comisión antes de que pase al Pleno. Creo que vale la pena señalar y resaltar, de acuerdo con las cifras que nos acabas de dar, 18.000 millones de dólares, entendemos que es por impuesto a la renta, significa más del 50% del presupuesto general del Estado que estaría siendo generado por este impuesto. ¿Es esto correcto? Sí, bueno, hay que aclarar que tenemos impuestos importantes, como decía, el primero, el número uno es el IVA, que está compuesto por el IVA interno, ¿no es cierto? Y también el IVA externo, lo podríamos llamar así, que son el IVA de las importaciones. Esta cifra Ese, entonces es recaudación general de impuestos. así es, estimado Ya. Gustavo. Sí, recaudación general, luego sí lo tenemos al impuesto a la renta, ¿no es cierto?, que comprende algunos rubros. En este caso es el impuesto a la renta de las personas naturales, el impuesto a la renta de las sociedades, entre ellos los grandes contribuyentes que apalancan con por ahí aproximadamente el 50% de la recaudación nacional. Son 500 aproximadamente los contribuyentes que son denominados como grandes contribuyentes. También se encuentran las retenciones en la fuente del impuesto a la renta, y bueno, por ahí en una menor cifra, pues dentro del impuesto a la renta está también en lo que es herencias, legados y donaciones. Ya en un tercero y cuarto puesto podríamos decir que está el impuesto a la salida de divisas, que como ustedes saben, más bien ese impuesto ha ido bajando. Estuvo en un 5%, y lo que se pretende es que a finales del ejercicio fiscal 2023 terminemos con un 2%. Entonces, esa cifra sí ha sido disminuida, pues representaba el tercer rubro en recaudación a nivel nacional más de 1.000 millones de dólares, con lo cual ahora estamos ya en la mitad, y claro, es también de análisis, pues obviamente la rebaja de esta fuerte cantidad en la recaudación por el impuesto a la salida de divisas. Bien. José Luis, quisiera, de ser posible, no sé si tengas tú las cifras a la mano, pero siempre nos estamos quejando aquí en la provincia de la Azuay del maltrato que tenemos de los gobiernos de turno, de esta situación de un desarrollo asimétrico que es evidente, se va dando en el país, pero sería muy importante conocer cuánto impuesto se está pagando desde la provincia de la Azuay, y ojalá contrastar con lo que es inversión pública en esta provincia. ¿Podemos tener el dato de este año y de ser posible de los 3 últimos años quizá? ¿Cuánto pagamos en impuestos los azuayos? Sí, bueno, lo que podemos dar un poquito ya de acuerdo a la experiencia que hemos estado en la administración tributaria ya por años, no sabemos todavía la cifra oficial cómo cerramos, hay que esperar hasta este fin de año, pero lo que sí podemos decir es que Azuay, que Cuenca, Azuay es la tercera provincia en aportación de los impuestos a nivel nacional. Primero se encuentra Pichincha, luego se encuentra Guayas, y tercero está Azuay, con más o menos un 6% en el aporte nacional. ¿Eso qué quiere decir en cifras? De las 18.000 millones de dólares que hablábamos, nosotros estaremos aportando unos 800 millones de dólares. Hay que también hacer notar a la ciudadanía que hace algunos años, pues algunos contribuyentes, o los más grandes, los grandes contribuyentes, pues pasaron a formar parte de la Dirección Nacional de Control, y claro, ya las cifras, cuando escuchemos a los funcionarios públicos de la SUAY, posiblemente nos digan que nuestra recaudación es menor, pero es porque, claro, están consolidando la recaudación de grandes contribuyentes en Quito o a nivel en la parte nacional, lo cual no sería lo más justo, digamos, porque aquí tenemos grupos empresariales muy importantes que dan empuje, que dan realce a nuestra región, que ya tienen muchos años. Entonces, esos grandes contribuyentes, claro que apalancan, y más bien esas cifras se deberían transparentar y ponerlas aquí en el austro como corresponde. Pero hay distorsiones, y distorsiones que son muy, muy dañinas, pero así es la ley. Pues hay asimismo varias contribuciones del Estado, ya sea para educación o para los GATS, gobiernos autónomos descentralizados, que dependen porcentualmente, están indexados al pago de impuestos. Entonces, esta deformación que se hace, muchos de lo que se genera como riqueza, para ponerlo muy claro, aquí en la provincia de la Azuay, en realidad no se lo tramita, no se lo procesa como contribución de la Azuay,
si se lo procesa en muchos casos como contribución de la capital de la República, de Quito. Así es, esta parte de la dirección de grandes contribuyentes, que para el control puede ser una buena estrategia, pero ya en términos de recaudación yo creo que hay que transparentar y mostrar realmente la recaudación que se da aquí en nuestra ciudad, en nuestra provincia, que es muy importante y como vemos es la tercera a nivel nacional ya por algunos años, lo cual, claro, obviamente nosotros decimos es la tercera, pero no vemos obras, siempre hemos estado por ahí quejándonos y con justa razón de que, por ejemplo, nuestra vialidad deja mucho que decir, las obras no se ven acá, vamos a otras partes del país y nos comparamos y nos sentimos mal porque decimos, bueno, nosotros, ¿dónde están nuestros impuestos? ¿No es cierto? Penosamente, aquí hay un tema estatal, un tema centralizado, completamente centralizado, en donde, claro, la caja fiscal es una sola y, claro, entendemos, las necesidades son varias, son muchísimas y ahora más que nunca. Entonces, claro, hay temas urgentes que no permiten distribuir de manera equitativa lo que aportan los ciudadanos cuencanos. Ese es el gran problema, la falta de equidad. Para ir acercándonos un poco al decreto ley, que ya se ha despejado un poco la niebla allí en cuanto a qué ha pasado los filtros de la comisión, hablemos de los grandes contribuyentes. ¿Cuál es la importancia de estos grandes contribuyentes, que me parece son aproximadamente 450, no más de 500 en el país? Hay posiciones, además, voces que hablan como representantes de los grandes contribuyentes, entre ellos las cámaras, que señalan que el gobierno de Noboa está a punto de caer en los mismos problemas que tuvo el gobierno de Lasso, de no integrar a otros contribuyentes, de basar sus decisiones fundamentalmente en estos 450, poco más o menos, grandes contribuyentes, y que dejan a por lo menos otros 1.500 contribuyentes que no los encarrila y que no les cobra los impuestos. ¿Qué asidero tienen estos puntos de vista que se emiten desde los sectores productivos del país en cuanto a la eficiencia en la recolección de impuestos? Al no integrar a sectores productivos, en muchos casos aquí están también incluidas empresas que realizan comercio informal, dicho en otras palabras, contrabando. Bueno, esta parte de los grandes contribuyentes, yo antes de eso, nada más, estimado Gustavo, para ya entrar un poquito al proyecto ley, me preocupa muchísimo el tema del déficit que tenemos o que vamos a tener este año, ¿no es cierto? Entonces, si decimos que vamos a tener 6.000 millones o más para poder atender nuestras necesidades fiscales, ¿no es cierto? Obras, pagos a municipios, pago de la deuda, bueno, tantas cosas que hay que cubrir. Esta ley, ¿cuánto nos va a dar? O sea, nos va a dar en neto 832 millones, 960 que prácticamente devienen de una de las propuestas que es una amnistía tributaria, ¿no es cierto? Pero también tenemos deducciones, tenemos todos los incentivos, que no deja de ser un gasto tributario que no nos va a dar recaudación, sino todo lo contrario. Tal vez podamos ver eso en un mediano plazo, pero eso nos va a restar unos 130 millones, lo cual nos queda 830 millones. Con 830 millones salimos de este hueco fiscal, pues no. Entonces ahí es la primera preocupación, de dónde el gobierno va a financiar todo este hueco que tenemos. Vamos a tocar subsidios, ¿no es cierto? Tema muy delicado, por supuesto, pero que se va a tener que sentar en la mesa y vamos a tener que pensarlo. Por otro lado, vamos a disminuir, ¿no es cierto?, el gasto público que tanto se dice, pero que no es fácil hacerlo, por supuesto, porque ahora mismo decimos nos falta más control al SRI, nos faltan más manos, hay que contratar más gente, no tenemos. Y por otro lado, pues subir impuestos, que vemos que esta reforma no sube impuestos. O sea, ahí hay que ser muy francos y sinceros, pues no tiene una subida de impuestos, lo cual es positivo, digamos, ya para la clase media, para la clase de emprendedores, los que están empezando, es positivo. Pero lo que preocupa es que no avanza esto para cubrir este déficit que tenemos. Ahora, pasando al lado de los grandes contribuyentes, importantes contribuyentes, los más importantes a nivel nacional, que como usted bien lo ha dicho, llega a 499, 500 contribuyentes, eso más o menos, pero que apalancan con aproximadamente el 50% de la recaudación, lo cual es muy importante, ¿no es cierto? Ahora, sí hay ese malestar de que, a ver, estamos como grande contribuyente y a mí el Estado, por un lado, me tiene controlado,
todos los años, todos los impuestos prácticamente, no me deja respirar, ¿no es cierto? Por ahí puede haber esa queja del sector productivo, pero creo que al ser así de grandes, al ser así de importantes, merece pues ese apego, ese control para saber y bueno, pues controlar de que toda esa recaudación esté bien encaminada y sea Claro, justa. lo que ellos piden es que se trate con la misma o con contribuyentes. similar vara al resto, a empresas que tienen además su tamaño, sin equipararse a los grandes contribuyentes, pero que pueden aportar mucho, sobre todo ya por su cantidad para mejorar los ingresos para el fisco. Así es, ese es un trabajo muy grande ya el resto de contribuyentes, hablamos de empresas medianas y los pequeños, claro que por ahí también hay algunos medianos que se encubren en pequeños para evadir o eludir impuestos. Existen sectores muy complejos todavía, como es justamente el sector de la construcción, en donde existe mucha informalidad y es por eso que yo creo que se puso sobre la mesa esta propuesta de ley de gravar la enajenación de bienes inmuebles a quienes no se dediquen a la construcción, porque es un sector bastante informal, bastante complejo, que no se ve transparentado en su recaudación. No hablamos de las grandes empresas una vez más, sino más bien de las medianas, de las pequeñas. Todo lo que es negocio electrónico también tiene una fuerte evasión de impuestos. Hoy en día vemos un comercio electrónico en redes sociales, en WhatsApp, que no están en ninguna parte, estimado Gustavo, y claro, no pagan impuestos. Airbnb, ya no estamos hablando de restaurantes, de hoteles, de arriendos, ¿no es cierto?, formales, quienes sí pagan sus impuestos, y claro, la queja también de ese sector es, oigan, me está complicando ya desde hace algún tiempo nuestro negocio, porque son personas que ponen en arriendo sus casas, sus departamentos, publican en las redes y no pagan impuestos. Entonces, todo este tipo de nuevas tendencias de la evasión tributaria sí afectan a la economía y afectan especialmente, claro, al que da la cara, al que está pagando a sus empleados, al que cumple con el servicio de rentas internas, al que está peleando la día a día y claro, hasta puede ser clausurado cuando tiene por ahí alguna falencia, mientras que el otro lado es todos aquellos que no pagan impuestos, que están detrás de una red social vendiendo sus productos, trayendo cosas de contrabando, vendiéndolas en las casas. Y claro, el mensaje es no compremos a aquellas personas porque la verdad estamos haciendo un daño enorme a nuestro país, enorme a nuestros propios ciudadanos que con esfuerzo tratan de salir adelante con sus negocios. Ahora, Entonces, sí es verdad que necesitamos ampliar esa base de contribuyentes. Sí es verdad y que, claro, los ojos no estén solamente con los grandes, sino tengamos también ya un segmento especial en donde podamos controlar a medianos y pequeños. aunque suene contradictorio, ¿qué reflexiones se deben hacer con respecto al tema denunciado, tema central, por el embajador norteamericano Fitzpatrick, que se ha referido al lavado de activos en Ecuador como una actividad muy grande, claro, con su connotación que tiene que ver con la seguridad, pues se lava el dinero ilegal? ¿Cómo influye esto cuando se intenta y se logra, por supuesto, ingresar enormes cantidades de dinero al sistema económico formal? Complica muchísimo y es complejo el control, si bien el Servicio de Rentas Internas no es la unidad o la institución llamada a controlar el lavado de activos, sí a reportarlo. Tenemos la UAFE, que es la unidad de lavado de activos, quien ha ido creciendo, ha ido controlando más. Lo que sí necesitamos es un mejor control, estimado Gustavo. ¿Cómo puede ser que tengamos una unidad de lavado de activos que solamente todo es centralizado, todo es desde Quito? Acá no tenemos más que, me parece, que una oficina con una o dos personas y claro, ahí viene el tema del gasto público, ¿no? Pero sí necesitamos tener una representación por acá para conocer con certeza cuáles son los requisitos que nos permitan hacer el cumplimiento. Hay sectores económicos en especial que han sido controlados, como son, por ejemplo, el tema de la venta de inmuebles, justamente la venta de vehículos, los patios de vehículos, temas mineros o de joyas, ¿no es cierto?, en donde pueden encubrirse instituciones sin fines de lucro también que se hacen pasar por temas que no generan impuesto a la renta y más bien por ahí se está lavando activos. En fin, es dinero obviamente perverso y dinero que daña esta economía que no, obviamente no va a cumplir con sus impuestos y posiblemente pasen por negocios que sean formales y ante el SRI están cumpliendo, pero yo creo que más bien el análisis va por un tema ya de investigación,
de rastreo de dónde vienen estos sectores que están lavando dinero Ya. en nuestra Una economía. pregunta clave en esto. ¿Cuánto puede significar en la economía nacional el lavado de activos? De eso, ¿Qué clase de cifras se manejan? una excelente cifra que no me atrevería a dar, estimado Gustavo, la verdad, y yo creo que por ahí se manejan 5.000 millones de dólares, 6.000 millones de dólares, pero la verdad no me atreveré porque no veo que haya un estudio, al menos reciente, que podríamos decir cuánto es esta cifra. Puede ascender a mucho más, puede Bien. ascender a mucho más. Es como que Eh, ahorita me digan cuánto es la evasión de impuestos, también es otra pregunta, ¿cuánto es la claro. evasión de impuestos a nivel nacional? Entonces es otra cifra compleja de responder, la que también podría estar dentro de esas cifras, entre unos 4.000, 5.000 millones de dólares que pues, se podría obtener de todas estas personas que no pagan impuestos en el país, que todavía no se sinceran con nuestra economía, que no quieren formalizarse y que estamos ahí, pues esa siempre será la lucha de esta cultura tributaria. Que hablando de cultura tributaria, por ejemplo, una de las medidas principales de este proyecto Ley de Eficiencia Económica es la amnistía tributaria. Entonces, ¿qué pasa si mañana no pasa no pasa a segundo debate el tema de la amnistía? Creería que la ley ya no tendría sentido, porque ahí tenemos 960 millones. Es el fuerte de la recaudación que logra el proyecto Ley de Eficiencia Económica. Si no pasa el tema de la amnistía, pues estaríamos hablando que no tuviera ya el corazón recaudatorio, estaría ya en cero. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿cabe una amnistía tributaria acá o no cabe? ¿Es positivo o Bueno, negativo? hay mucha polémica porque va en contra de lo que tú has señalado, la cultura tributaria. Así es, tenemos contribuyentes que se han endeudado con instituciones financieras para cumplir con el Estado, que han pasado auditorías, que han pasado deudas, momentos muy difíciles, y claro, están al día en sus obligaciones con todos los esfuerzos del caso. Pero hay contribuyentes, y hay contribuyentes grandes, los más grandes, muy grandes, digamos, que ya han pasado su proceso administrativo, judicial, el debido proceso, su derecho a la defensa, y aquellas deudas ya se encuentran en firme. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado, el Servicio de Rentas Internas, puede ya ejecutar toda su aparataje para que pueda exigir estos dineros que le corresponden al Estado. A pesar de aquello, no se ha podido cobrar y ahí tenemos ya una cartera que supera los 2.000 millones de dólares que se encuentra en firme, y eso es lo que se pretende por parte de este nuevo gobierno, pues con esta amnistía. Pero claro, dejamos en la Sin la señal. amnistía, José Luis, ¿qué tan realizables serían esos 2.000 millones de dólares? Bueno, si hablamos de 2.000 millones de dólares, será difícil que todos paguen. Hablamos que tenemos ya 7 amnistías en los últimos 16 años. Solamente en el gobierno de Rafael Correa se realizaron 4 amnistías, y digamos que la más exitosa fue la última, que fue con Lenin Moreno en el año 2018, en la cual se superaron los 1.000 millones de dólares, 1.268 millones exactamente. Entonces, pretender superar esa cifra yo creo que va a ser difícil, pero llegar a justamente lo que proyecta el gobierno, 960 millones, sería ideal, ¿no es cierto? Y llegaría en buena manera. Ahora, pero Claro, ¿qué la mensaje diferencia estamos sería que dando? con la amnistía se recuperaría más rápidamente. La amnistía, correctamente. Entonces, pero claro, ya es una estrategia para algunos Uh -huh. contribuyentes grandes que deben mucha plata, esperar al nuevo gobierno, mejor no pagar, no Uh -huh. desgastarme, ¿no es cierto? Desgastarle al Estado en todas sus acciones de cobro de coactivas. Yo esperar, y claro, vendrá una amnistía en cierto momento, como está pasando ahora, y veré si pago o no pago, ¿no es cierto? Sin Bien. multas, sin intereses, sin Antes de recargos. que se nos Ojo. Antes de que se nos agote el tiempo, quisiera también una opinión sobre la pertinencia de esta eliminación del impuesto a la renta sobre enajenación de bienes inmuebles que se ha decidido en la comisión con respecto a este decreto económico urgente. Y también el tema de las alianzas público-privadas, en el cual se señala que en áreas como educación y salud, si bien puede haber estas, jamás podrían costar al usuario, es decir, difícilmente serían rentables. Sí, vamos con la enajenación de bienes inmuebles. Yo creo Uh-huh. que el análisis, y esperemos que se lo haga así en la Asamblea, ¿por qué? Porque este artículo ya en la reforma de Lazo
cambió el artículo, y el artículo al día de hoy, si no estuviera este proyecto, ¿no es cierto?, si no se aprobara al día de hoy, ¿qué nos dice? Nos dice que no estarán sujetos al impuesto a la renta las ganancias generadas en la enajenación ocasional de inmuebles realizadas por personas naturales, no nos dice sociedades, siempre que se trate de inmuebles destinados para la vivienda, ¿no es cierto? Entonces, esto ya existe, ya se dio este cambio que es muy parecido al que se proponía ahora. Entonces, primero que es para la exención, yo no pago impuesto a la renta si soy persona natural, si es que no me dedico obviamente a la construcción, comercialización, urbanización, ni nada que ver con las actividades que tengan que ver con la venta de inmuebles, porque para aquellos no existe la exoneración del impuesto a la renta. Cuidado, se vaya a entender que este sector tan importante en el país no tiene que pagar impuestos. Si yo me dedico a la enajenación de bienes inmuebles, yo sí tengo que pagar impuestos. Esto de aquí, lo que se está debatiendo es para, si yo mañana, usted, Gustavo, vende su casa, ¿no es cierto?, yo tengo que pagar impuesto a la renta sobre eso, perfecto. Entonces, ¿qué nos dice hoy en día la ley? La ley nos dice, a ver, primero, si es persona natural y usted vende su casa y su casa es destinada para que siga siendo vivienda, es exento de impuesto a la renta. Perfecto. Pero ahí vinieron, entiendo, una serie de reclamos a la reforma anterior y dijeron, no, pues ¿cómo puede ser? ¿Cómo voy a saber si mi casa se va a estar destinada a un hotel, a una vivienda, a un comercio? Se me escapa de las manos. Había muchos proyectos, creo que estaban en venta en su momento, y más bien el gobierno de Lasso, en una disposición transitoria 15ª, cambia completamente el artículo y nos dice que no se causará el impuesto a la renta a la enajenación ocasional de inmuebles realizada por personas naturales o sociedades. Ya le incluyó las sociedades, mire usted, en la primera transferencia de dominio del respectivo inmueble que se realice a partir de la vigencia de esta ley, es decir, desde noviembre de 2021, hasta 5 años, o sea, nos dio un respiro hasta 5 años, es decir, hasta el año 2026, sea yo persona natural, sea cualquier empresa que fuere, sea cualquiera que fuese el destino del inmueble, está exento de impuesto a la renta. Los que tienen que pagar son los que están en el sector, obviamente, de la construcción, urbanización, pero el resto está exento hasta el 2026. Entonces, la propuesta de hoy en día es eliminar esa disposición transitoria y que prácticamente quede el artículo como está, ¿no es cierto?, sin la disposición transitoria, pero ya no esto en 1 año, sino en 5 años. Es decir, yo puedo solamente vender un inmueble, un hito en 5 años. Pero, como ustedes ven, esto ha traído un tanto de conversaciones, de polémica, y claro, ojalá más bien no se esté analizando en solamente eliminar la disposición transitoria quinta, sino más bien reformemos el artículo. Vamos, por un lado, es complejo porque mañana usted vende una casa que no sabemos si va a ser destinada a la vivienda, ¿cómo voy a controlar eso? Por otro lado, ¿cómo el SRI va a ponerse a ver cuál fue el destino de los bienes? Si fue para hotel, si fue para restaurante, si fue para casa, para ver si fue exonerado o no del impuesto. Esa parte es muy compleja de lado a lado, tanto para el que vende, para el que compra. Y bueno, por otro lado, el tiempo también es importante. Nos han dado ahora 5 años, es mucho. Yo mañana puedo tener una necesidad económica y vendí mi casa, pero también tengo un terreno. De la casa, exento de impuesto a la renta. Del terreno, ya está grabado con el impuesto a la renta. Entonces, yo creo que el artículo en su conjunto debería ser analizado. Por otro lado, claro, ¿por qué nace esta situación, esta preocupación por parte del Estado? Porque el control, como habíamos dicho, justamente del sector de la construcción es complejo. Existe evasión de impuestos, existe informalidad. No hablo de aquellas empresas ya que están consolidadas y cumplen con lo suyo, pero existe cualquier cantidad de informalidad, desde los más pequeños. Soy agente, entre comillas, por ejemplo, de bienes raíces. Hago que se conozca el vendedor, hago que se conozca el comprador, hacen la transacción, a mí me dan mi comisión, que puede ser grande, puede ser pequeña, no emito factura de esa comisión, no tengo ni siquiera RUT, cojo mi comisión, me hago a un ladito y no pagué ni un centavo de impuestos. Entonces, y es complejo el control, ¿no es cierto? Entonces, por ahí venía yo creo que la idea de más bien tratar con este artículo de formalizar de alguna manera al sector y que no exista tanta elusión y evasión fiscal, pero ya vemos que por culpa de unos que están informales, se podía complicar al resto de ciudadanos. Entonces, de lo que conocemos, estimado Gustavo, esta propuesta no pasa y entenderíamos, pues, que nos quedaríamos con esta exención del impuesto hasta el año 2026, lo cual es un parche.
Yo hubiera preferido, o ojalá así salga, que más bien se analice el artículo en su conjunto y no solamente la disposición transitoria. Bien. Otra cosa que quisiera, en honor al tiempo, nada más topar, uno de los temas que veo que no ha topado la Asamblea, veo que nadie conversa al respecto, y es sobre el tema de la bancarización. Hoy en día, para que un gasto, un costo, sea deducible del impuesto a la renta, sea crédito tributario del IVA, primero tiene que estar respaldado, ¿no es cierto?, en un comprobante de venta válido. Número dos, yo tengo que, si es una transacción superior a $1,000, tengo que bancarizar. ¿Qué quiero decir con esto? Pagarlo a través de un cheque, de una transferencia, de una plataforma electrónica. Sin embargo, claro, si es en efectivo y es por los $1,000, ya es un gasto no deducible, no me sirve para deducir impuestos. Lo que pretende ahora el proyecto ley, y debería ser analizado, que veo que no han dicho, es bajar ese límite de $1,000 a $100, lo cual sí va a traer inconvenientes, yo creería, en algunos sectores, en algunas empresas, en donde todavía paga en efectivo, no cantidades mayores, pero sí se pagan $300, se pagan $200. El mismo sector de la construcción, el sector agrícola, por ejemplo, prefiere pagar de esta manera porque así está acostumbrada la gente del campo, por ejemplo, en las zonas rurales, le paga en efectivo porque no tiene llegada mucho a un banco, ¿no es cierto?, o conocimiento de una plataforma. Entonces, se baja el umbral de $1,000 a $100, lo cual yo sí llamo a que sea avanzado arte. Van a haber sorpresas, mañana llegará el SRE y dirá, sus gastos son no deducibles, porque usted en sus pagos no utilizó la banca, pagó en efectivo, y eso es no deducible. Eso es muy importante también, sí, que la parte de la bancarización. Un punto muy interesante que no lo habíamos escuchado antes, que va a complicar mucho la vida a los contribuyentes. No tenemos mucho tiempo para más, aunque hay mucho que analizar. Quisiera culminar simplemente solicitando un criterio sobre finanzas públicas sin nuevos impuestos en este proyecto económico urgente, con una cantidad que está por verse por este tema de la amnistía. Una contabilidad elemental nos diría que el gobierno de Noboa va a tener que conseguir créditos de multilaterales o créditos de alguna parte, y también va a tener que revisar subsidios. A más de esto, ¿hay alguna otra alternativa? Estimado Gustavo, la situación es muy compleja y no hay tiempo. La verdad, ellos tienen 18 meses, ¿no es cierto?, en su gobierno, y la situación que heredan en la caja fiscal es muy, muy difícil. Así que la primera ha cumplido, no existe un aumento de impuestos, digamos, a nivel general, sino más bien un tema de amnistía, que véase con buenos ojos o malos ojos, ya está en la mesa y no nos queda más que más bien ese punto sea aprobado por el bien del país. Yo sé que van a salir quejas de que más bien siempre se favorecen a las más grandes empresas, pero también hay que decirlo que los más pequeñitos se favorecerían con el no pago del RIMPE del año 2022, también está incluido esa propuesta, y ahí viene el fuerte de la recaudación. Llegaríamos a $800 millones. Por otro lado, como usted bien lo ha dicho, no queda más, no hay muchas alternativas que un préstamo, una vez más, acudir a los organismos internacionales. No veo por otro lado. Penosamente, digamos, siempre que este tema será difícil, pero hay que abordarlo. No sé si estará dentro de sus puntos, yo creo que sí. El tema de los subsidios tiene que ser analizado, es un tema delicado y tenemos que verlo desde otro punto de vista, porque ya vimos que en el gobierno de Lenín Moreno se complicó mucho. Entonces sí hay que abordarlo, pero hay que hacer otro tipo de análisis. Hay que topar los subsidios, por supuesto, hay que analizarlos, y no nos quedan más otros que también pensar en la reducción del gasto público. Así es. Entonces, ustedes han visto ayer el gobierno de Argentina eliminaron de una sola algunos ministerios. Se quedó solo con 9 ministerios y aquí tenemos 25. Yo creo que por ahí también viene el tema, que si bien tomará un tiempito en analizar cuáles son los ministerios, qué impacto va a tener eso en la ciudadanía, es necesario la eliminación, es necesario ya dar una muestra de bajar ese gasto público que en vez de bajar ha subido en los últimos años completamente. Entonces ahí está una vía de salida. Entonces vamos primero con el proyecto de ley, que esperamos hasta el día martes sea aprobado en su primer debate, y veamos qué dice entonces la Asamblea Nacional. Estamos en manos de ellos, esperemos que no, jamás que esto no se archive, sino más bien siga adelante para que pueda darse
ese flujo de efectivo que tanto necesita el país. Bien, muchísimas gracias por habernos atendido y esos importantes criterios, José Luis. Muchísimas gracias, un gran saludo a todos y un buen día. El ingeniero José Luis Vázquez fue director del Servicio de Rentas Internas aquí en la ciudad de Cuenca y es experto tributario. Antes de irnos a un corte, queremos